Vamos a ver cada una de ellas concretamente, qué es lo que incluye y qué no. Como decía, dentro de la balanza por cuenta corriente tenemos la principal, la que normalmente es la que más peso tiene dentro de esta balanza por cuenta corriente, que es la balanza comercial o de mercancías. Vamos a separarla un poco de la de servicios para que lo veáis. Recoge las entradas y salidas de bienes del país, tanto importaciones como exportaciones. Lo que se contabiliza siempre es el valor de las mercancías y lo anotamos en unidades monetarias, en nuestro caso en euros. Se contabilizan tanto las mercancías que cruzan las fronteras como las que no lo cruzan. Y por ello en aduanas es donde se registra esta información. Las exportaciones se van a registrar en términos que denominamos FOB, Free on Board, mientras que las importaciones se registran en términos CIF, Cost, Insurance and Freight, es decir, los costes, seguros y fletes. Por lo tanto, hay que hacer un ajuste, ¿vale? De manera que si las importaciones se hacen en términos CIF, hay que eliminar el coste de seguros y fletes, que son servicios. Y eso se anotan dentro de servicios. Es verdad que ahora están dentro de la misma balanza o subbalanza que es mercancías y servicios, pero tenemos que distinguir que los costes de transporte, de seguro y de fletes se contabilizan en servicios. Cuidado porque esto es otro de los aspectos que a veces se cometen algunos errores o lleva a algún tipo de confusión. Los combustibles, por ejemplo el petróleo, son bienes y se incluyen dentro de la balanza comercial o de mercancías. Cuando hablamos de la balanza de servicios, que ya digo que ahora se hace conjuntamente, balanza comercial y de servicios, pero ¿qué son los servicios que se incluyen dentro de esta balanza? Pues los servicios que los residentes de un país han realizado en otros países y viceversa. También se contabilizan pagos y cobros de las transacciones, es lo que se contabiliza, ¿no? Incluye todos los servicios de turismo, de viajes, transportes, comunicaciones, seguros, servicios financieros, es decir, las comisiones, toda la intermediación, los servicios informáticos, culturales, recreativos, los servicios a empresas. Pero atención, no se incluyen los dividendos, los intereses y etcétera y demás cuestiones que son rendimientos del capital, porque eso irá a la balanza de rentas primarias. Se incluyen los servicios informáticos, pero no se incluye el software, porque el software se considera mercancía, ¿vale? Aunque dentro de la balanza de bienes y servicios lo estemos incluyendo todo, vamos a separar lo que se consideran mercancías de lo que se consideran servicios. Y cuidado, como decía, con los dividendos, los intereses y demás que no son un servicio, sino que son los rendimientos del capital. Y al ser rendimientos del capital van a la balanza de rentas primarias. La balanza de rentas primarias o de ingresos primarios, que se denomina indistintamente, lo que recoge es la remuneración que un país hace a los factores productivos que participan en sus procesos de producción, pero que no residen en el país. ¿Vale? Siempre esto hay que tenerlo en cuenta. Son las operaciones que se realizan entre residentes en un país y el resto del mundo. Por lo tanto, si nosotros estamos recogiendo la balanza de pagos en España, estamos considerando la remuneración que se hace a los factores productivos, ¿vale? Por participar en un proceso productivo, pero que esos factores productivos no residen en el país. Si no, no lo estaríamos contando dentro de la balanza de pagos. Simplemente lo estaríamos considerando en contabilidad nacional, pero si no hay ese intercambio entre
residentes y no residentes no se incluyen en balanza de pagos. Como decía, es las rentas por la propiedad de los factores productivos, las rentas generadas por los activos y pasivos de la cuenta financiera, esas son las rentas del capital, beneficios, dividendos, intereses, alquileres, las remuneraciones de los trabajadores migrantes permanentes son las que se incluyen dentro de las rentas del trabajo. Y otro tipo de renta primaria, como pueden ser los impuestos y subvenciones sobre la producción y la importación. Por último, dentro de la balanza por cuenta corriente nos encontramos con la balanza de ingresos secundarios. De nuevo, cuidado, son operaciones que realiza un país con el exterior, sin que haya una contrapartida o una contraprestación a cambio. Por lo tanto, son transferencias tanto de bienes como de servicios o de dinero que se realizan a título gratuito porque no se espera una contraprestación. No hay una contrapartida. En esta balanza solamente se incluyen las transferencias corrientes. Aquí no están las transferencias de capital. Cuando hablamos de transferencias corrientes privadas serían las remesas de migrantes permanentes, serían herencias, premios, cotizaciones a acciones benéficas o culturales, ¿vale? Esas serían privadas, mientras que las transferencias corrientes públicas provienen o van a la Unión Europea. Por ejemplo, provienen las subvenciones a la producción agrícola o bien salen desde España hacia la Unión Europea las contribuciones que se hacen al presupuesto comunitario. Por otro lado, tenemos la balanza de capital, donde sí se incluyen las transferencias de capital, es decir, operaciones hechas con el exterior a título gratuito, sin una contrapartida a cambio, sin una contraprestación. Pero son transferencias no como en el caso anterior, transferencias corrientes, sino que son transferencias de capital, o bien directamente de bienes de capital fijo, o bien de dinero, pero siempre vinculado a la adquisición o enajenación de activos fijos, es decir, que sirve para financiar inversión real. Son las transferencias de la Unión Europea que se utilizan para los fondos, por ejemplo, de desarrollo regional, los fondos FEDER, o bien para los fondos de cohesión, porque todos estos fondos están destinados a mejorar la estructura o proyectos industriales o medioambientales, pero son inversiones reales o inversión de infraestructura o inversión estructural. ¿Vale? Están incluidas también dentro de estas transferencias de capital la compraventa de terrenos. La propiedad intelectual, resultado de la I+D o de los derechos de marca, han pasado a considerarse activos producidos y por lo tanto su compraventa ya no figura en la cuenta de capital, sino que ahora está dentro de la cuenta de servicios. Lo digo siempre esto recordando los cambios metodológicos que se han producido con el manual del Fondo Monetario, el sexto manual del Fondo Monetario Internacional. Y por si nos encontramos con documentación anterior, pues saber un poco dónde están las diferencias. Como decía antes, tanto la balanza por cuenta corriente como la balanza de capital se anotan en columnas de ingresos y pagos.